En el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento de los empleos formales es cero. Quienes hayan perdido su empleo formal, no es su culpa, es culpa de este gobierno. Estos diputados, senadores, congresistas, presidentes municipales, alcaldes, presidenta de la República y todos van a hospitales privados y doctores privados. Marx Arriaga. Ese güey. Bueno, Sí, él destruyó los libros de texto y creó libros de texto, como han dicho todos los especialistas, de pésima calidad, paupérrima calidad. En las escuelas privadas no se utilizan esos libros, se utilizan libros de calidad. Eso no les pasa a sus hijos porque sus hijos van en escuelas privadas. Es una hipocresía absoluta, total. ¿Por qué lo que tú le das a tus hijos no buscas que esté en las escuelas públicas? Fernández Noroña, como opositor, hacía política en las calles, y desde que el señor llegó y se encumbró como presidente del Senado, no hizo más que ejercer el poder de manera arbitraria, mostrando esta nueva oligarquía que están construyendo. Tú ves lo que pasó ahora con la elección judicial. Pues los votos ya no se contaron en las juntas distritales como tenía que ser. Bueno, hacia allá vamos. Ya entendemos a dónde va a ir, del INE al ICE. O sea, otra vez una reforma controlada por el Estado. La política de abrazos no balazos de Morena hizo que el narcotráfico avanzara, penetrara, domine y controle de manera arbitraria y muy injusta una parte importante del territorio mexicano. Entonces el imperialismo puede decir, pues como tú no puedes, yo lo hago. Yo lo hago. Y por eso, ¿qué es lo que ha hecho la presidenta? Aguantar todas las humillaciones que ha tenido que aguantar y decir que sí, absolutamente todo. Tenemos que ser autocríticos de todo el sistema, incluyendo a la oposición, Carlos. Yo te agradezco cuando me invitas, porque este ha sido un espacio que ha cuidado la libertad y que le ha dado la voz a un grupo de una minoría. ¿Dónde está la oposición defendiendo eso con esta claridad? Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando. Hoy es un día para mí muy especial porque tengo un amigo muy querido que lo conozco desde hace 1000 años, talentosísimo, ha sido secretario de Educación, ha estado en el PRI, ha estado muy cerca con el equipo de Enrique Peña Nieto. Es un hombre que sabe, un político joven, nueva generación, que parece un viejito por lo que ha aprendido y lo que piensa y cómo actúa. Mi querido Aurelio Nuño, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás, Aurelio, querido? Encantado de estar aquí contigo, mi querido Carlos, y con toda la familia Tipical. Sí, nos fue muy bien en el programa de hace 2 semanas, ¿eh? Me encantó estar aquí con ustedes, como siempre. Sí. Yo, cuando me invites, aquí voy a estar. Y te lo agradezco, es tu casa. Gracias. A ver, te tengo una pregunta de gol. Sí. ¿Cuál es la diferencia en tu sentido del México donde estaban ustedes gobernando hasta con Enrique? Sí. Inclúyeme a Felipe, a Vicente, a Ernesto, inclúyeme a todos. ¿Cómo era ese México comparado con el México de hoy de Andrés y de Titina? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo era? Bueno, mira. Los ciudadanos, ¿no? Nuestra cotidianidad. Pues mira, en primer lugar estábamos en un país que era más democrático de lo que es hoy. Y eso tiene implicaciones en la vida diaria, tiene implicaciones en la manera en cómo te relacionas con los demás, en la manera de cómo votas, de cómo actúas. Segundo, era un país que obviamente con muchos retos y con muchos problemas, pero que venía caminando en un progreso importante en distintas materias. Te voy a poner una, nada más para ver el hilo de qué es lo que se estaba construyendo y después en dónde estamos ahorita. Y te voy a hablar de lo que es más importante para todos nosotros, o uno de los elementos más importantes, que es el empleo. Sí. El empleo es fundamental por muchísimas cosas. La más obvia, pues es que de nuestros empleos, pues de ahí comemos y de ahí comen nuestras familias. Pero no solo eso. El empleo es libertad, el empleo es realización, el empleo es dignidad. Tú haces tu vida en una carrera profesional.
Entonces, el empleo es una parte central de la vida, que no se reduce a la parte económica, sino que es parte esencial de la libertad, de la dignidad y de la felicidad. Bueno, ¿cuáles son los buenos empleos, Carlos? Los empleos formales. ¿Qué significa un empleo formal? Un empleo formal es en el que, además de recibir tu salario, tienes seguridad social. Es decir, puedes asistir al IMSS. Claro. Y en el IMSS tienes salud que además en ese momento tenía mejor calidad de lo que hoy tenemos. Uh-huh. Tienes derecho a una pensión, tú y tu familia. Tienes acceso a créditos, a la vivienda a través del Infonavit, buenos, de buena calidad, baratos, etcétera. Entonces, eso es un complemento fundamental, es un empleo protegido, es un empleo que tiene muchos beneficios que van más allá del ingreso. Bueno, uno de los problemas más grandes que ha tenido México siempre es la informalidad. ¿Qué significa la informalidad? Un empleo que no tiene seguridad social. Y fíjate los datos que te voy a dar. Durante el gobierno del presidente Fox, hubo un incremento en los empleos formales de más o menos 12%. Wow. 1,5 millones. Durante esos 6 años se crearon de empleos formales, adicionales. Luego esto creció. Y en el gobierno del presidente Calderón llegó a más o menos un crecimiento del 18% y se generaron 2 millones y cacho de empleos formales adicionales. Y luego a esto llegó una expansión mucho mayor durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Se generaron, Carlos, 4.4 millones de empleos formales adicionales. Wow. Récord nacional, un crecimiento del 30%. Wow. Si tú sumas, durante esos años que tú justamente me estás preguntando, estás sumando cerca de 6 millones de empleos, de buenos empleos, de empleos formales que cambian la vida cotidiana de cada una de las mexicanas y de los mexicanos, adicionales, y que además crecían en los segmentos con menor ingreso, lo cual es muy positivo, porque entonces esto además complementaba el salario y estaba empezando a impactar a algunas de las personas que estaban más marginadas y que por primera vez estaban teniendo un empleo formal. Bueno, y eso tú sabes cómo impacta en la vida cotidiana. Sin duda. Tú sabes la diferencia que existe cuando alguien de tu familia se enferma, que puedas asistir al seguro social, a cuando no tienes a dónde ir, o tienes que ir a un servicio de pésima calidad, o tienes que entrar en quiebra porque tienes que pagar las medicinas, porque tienes que pagar las operaciones, porque tienes que pagar lo que... O sea, es una diferencia enorme, gigantesca, que puede dejar a todos durmiendo tranquilos porque tienen esa seguridad social, porque saben que si caen en una desgracia de salud no van a acabar en la calle, van a tener una institución que los va a respaldar, que los va a asegurar, noble como ha sido el IMSS, y que además van a tener otros beneficios como los créditos que hablábamos para la vivienda, incluso para el consumo, etcétera. Bueno, en los gobiernos de Morena eso empezó a cambiar. Esta tasa de crecimiento, Fox hizo 1,5 millones, Calderón 2,5, el presidente Peña Nieto 4, casi 4,5, veníamos subiendo. En lugar de agregar, empezó una tendencia de reducción. Y entonces, en lugar de crear... ¿Por qué? Ahí voy, pero nada más para ver el impacto que esto ha tenido. ¿Y en dónde estamos ahorita? De los casi 4,5 millones de empleos formales que se hicieron con el presidente Peña, López Obrador solo pudo hacer 2 millones, menos de la mitad de los que hizo el presidente Peña Nieto, menos de la mitad. Y con una tendencia a la baja, así como una resbaladilla. Tú ves la gráfica y es una resbaladilla así que va para abajo y que rompe, está a punto de romper la barrera del 0 y irse a números negativos. Hoy, en los últimos 3 años, o sea, Peña Nieto hizo 4,5 millones de empleos. López Obrador a lo largo de su sexenio formales solamente logró 2 millones, ¿ok? Menos de la mitad, pero... en 6 años. En 6 años. Pero con una cosa, después del COVID suben naturalmente los empleos, pero después del COVID es una resbaladilla. Empezaron a bajar. Y hoy, en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum,
el crecimiento de los empleos formales es cero. Cero, Carlos. En 6 meses. Cero. No están generando un solo empleo nuevo formal. Y lo que está creciendo es la informalidad. Con un dato adicional. Se han perdido empresas que cotizan en el IMSS. Las empresas que cotizan en el IMSS son las que dan la seguridad social. Hoy hay un desregistro de empresas en el IMSS de casi menos 3% de empresas que se han salido del IMSS, Carlos. O que han dejado... No tienen lana. Y se han ido a la informalidad. O han quebrado o se han ido a la informalidad. Esa cifra es de crisis, Carlos. ¿Por qué es de crisis? Porque es una cifra que solamente es equivalente al efecto sumado, no por separado, sumado de lo que generó el COVID y de lo que generó la crisis financiera del 2008. Cuando tú sumas ese efecto, igual 3% de empresas se deslistaron del IMSS, dejaron de darle seguridad social a sus trabajadores y hoy estamos en esa circunstancia. Estamos viendo una precariedad laboral que cada vez se va a empezar a sentir más en la vida cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos, sobre todo de los más marginados, que eran los que habían entrado en parte al empleo formal. Y esto es muy injusto y va a empezar a mermar esa vida cotidiana. Y ahí es donde tenemos que estar, Carlos. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Está el dominio que tienen en sus mañaneras y en este efecto de comunicación típico del populismo, ¿no? Como también lo hacían en el fascismo, que todo el día están hablando y diciendo mentiras y hablan y dicen. Y estos datos obviamente no los dan. Mucha gente, pues que no... Al no conocer estos datos y al no tener ese contexto, Carlos, pues cuando deja de tener un empleo formal y pasa a uno informal, o le echa la culpa al patrón o piensa que es su culpa. Sí, en el populismo, en el diccionario del diccionismo, el único culpable es el otro que te afectó a Exacto, ti. ¿no? Nada más. Y la gente, con razón, dice, oye, yo tenía un empleo formal, lo perdí. Y mucha gente puede pensar, fue mi culpa. ¿Fue mi culpa por lo que sea o fue culpa de mi empleador? No, y eso se los tenemos que ir a decir. Es culpa de un gobierno incapaz. Es culpa de un gobierno que ha destruido la inversión en este país. Así como se está cayendo el empleo formal, se está cayendo el crecimiento de la economía porque cancelaron un aeropuerto, claro. Un aeropuerto que iba a transformar la economía del centro del país, claro. Pero que además al tronar ese aeropuerto frenaron la confianza de la inversión en México. Te doy otro dato, la inversión extranjera directa en México está colapsada. 29%. Está en el punto más bajo desde que entró en funciones el Tratado de Libre Comercio, que fue un tratado de comercio, pero también de inversiones. Las inversiones extranjeras en México crecieron de manera exponencial después del TLC. Bueno, en los décadas que lleva funcionando el TLC estamos en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque rompieron esa confianza con haber tirado el aeropuerto, con haber deshecho la reforma energética, con ahora haber destruido y tomado control del Poder Judicial, por haber destruido una reforma educativa que era el futuro de México y por supuesto que eso para las inversiones internacionales y nacionales. Y cuando tú paras la inversión, se para la economía, pero la población sigue creciendo, se paran los empleos formales, y empezamos a estar en una debacle que va poco a poco, pero una debacle de los costos del populismo. Y es donde hay que estar, Carlos, y hay que estar con esa gente que está perdiendo hoy esos empleos formales. Hay que decirles que no es su culpa, no es culpa del patrón, sino es culpa de un gobierno incompetente. Pero sobre todo hay que darles una solución. Y ahí es donde creo que yo veo desafortunadamente a muchos amigos de la oposición perdidos, Carlos. Sí. Bueno, agrega Aurelio también las importaciones chinas ilegales. Así es. Que son por millones de piezas. Así es. Bueno, así es. A ver, a mí me consta, yo tenía la edad. El PRI inventó hace 1000 años, 1500 años, de dar asistencia económica a diferentes sectores de la población. Me consta. Luego llegó Fox, que también me consta que mejora lo que hizo el PRI e inventa Progresa. Bueno, y todo el mundo contento y feliz.
se va Felipe, regresa Enrique y siguen mejorando las asistencias sociales. ¿Por qué chingados esa percepción y realidad que han hecho por años y años y años la ganó Andrés Manuel? Y todos, cuando les dan el dinero a las gentes necesitadas, es un regalo de Andrés Manuel y no sé qué, y toda la bullshitería de ellos y mentiras. ¿Por qué esa percepción ganó? Mira, por dos motivos. Primero, porque la transición a la democracia, que son justo los gobiernos que estás mencionando, son gobiernos en donde se generó mucha expectativa y los resultados tardaron mucho en llegar. Y eso también hay que ser responsables de ello. Los primeros años de la transición no hubo acuerdos, entonces no se pudieron hacer reformas. Las reformas llegaron hasta que llegó el gobierno del presidente Peña Nieto, te acordarás, con el Pacto por México, un acuerdo que se hizo con todos los partidos de aquel momento, todos. PAN, PRI, PRD, reformas profundísimas. Sí. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma también. Antes exacto, con Ernesto. La de competencia económica, que eran las reformas que se necesitaban para transformar al Estado mexicano, que la economía creciera, que los empleos formales crecieran todavía más de lo que ya estaban creciendo, que mejorara la educación, pero es un proceso que tarda. Y entonces, como esas reformas llegaron a los 15 años de que había iniciado la transición a la democracia, y son reformas que además tardan en implementarse, con toda razón también mucha gente perdió la paciencia. También hay que reconocer, de este lado se cometieron errores, hubo gente que abusó, hubo casos de corrupción que no ayudaron, y yo creo que además nos faltó construir un nuevo movimiento político que reforzara y que impulsara esas reformas. ¿Y cuál fue el talento que creo que hay que reconocer? Sí. Sin lugar a dudas, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es que fue muy consistente con un discurso en donde de manera muy mañosa y cínica se planteaba como alguien que venía fuera del sistema político y empezó a construir un discurso populista muy efectivo, muy eficaz, de dividir a la sociedad entre una oligarquía, claro, y un pueblo bueno, lo cual es una ficción, pero que al mismo tiempo reflejaba parte de las desigualdades del país. Y entonces, con una gran potencia política, gana la elección del 2018, con una gran potencia y con un discurso muy simple, pero a la vez muy poderoso, renueva la legitimidad en el sistema político, también de un sistema político que venía de muchos años de desgaste y que no había dado esos resultados, y hay que reconocerlo. Es cierto. Y muy rápido hace dos cosas, pero que ahora se están revirtiendo, porque, y ahorita explico, han destruido las instituciones, pero hacen dos cosas muy rápido que montan sobre ese discurso, y es un incremento en los programas sociales y en los beneficiarios de los programas sociales, no necesariamente llegando a las personas que más lo necesitan, pero sí ampliándolos, y un aumento al salario, que fue constante. Que fue constante y que fue importante. Sí. Entonces, cuando tú juntas eso, tú tienes un discurso renovado y tienes un conjunto inmediato de ayudas económicas que son muy positivas para la vida cotidiana de las personas. Eso no está en la conversación, estoy de acuerdo. Y por eso han tenido tanta popularidad. Pero ustedes lo hacían, Aurelio, y lo hacía Vicente con Progresa. O sea, sí, pero ellos lo han hecho, hay que reconocerlo, lo han hecho más, y en este contexto en donde cambiaron el discurso público con este discurso populista de manera muy efectiva. Pero lo que va a empezar a pasar ahora, Carlos, es la realidad. Porque la realidad es que detrás de ese discurso populista y detrás de estos programas sociales y detrás de este aumento al salario ha habido un pésimo gobierno. Un gobierno que lo que ha buscado es destruir instituciones para concentrar el poder, y que está, destruyendo y colapsando la democracia, pero sobre todo la economía de este país. Llevamos 7 años sin crecer económicamente, vamos para una década perdida. Es increíble. El crecimiento económico, Carlos, el crecimiento económico
por persona en este país ya es negativo, porque mientras hemos crecido prácticamente cero, la población sigue creciendo. Claro, claro. Y el fenómeno que te acabo de platicar de la pérdida de empleos formales. Estamos frente a una debacle y junto con eso tenemos finanzas públicas que ya no alcanzan porque no recaudan más, porque la deuda ha crecido de manera exponencial. Oye, el déficit, es decir, lo que debe anualmente el gobierno está en el punto más alto desde los años 80. Sí, señor. Casi 6% del PIB está comprometido en el déficit anual. Entonces se les va a ir restringiendo. Sí. Y la economía va a seguir sin crecer, sí. El empleo informal va a crecer, el empleo formal se va a reducir, las oportunidades de la gente se van a reducir, los programas sociales se van a ir acabando porque se les va a acabar el dinero y cuando volteen la educación está destruida, la salud está destruida, la seguridad está destruida y entonces es cuando todo el mundo va a ver la realidad y estamos muy cerca de que llegue ese momento, Carlos. Fuiste secretario de Educación Pública. Muy brillante, muy brillante secretario. Gracias, Carlos. Yo divido esta pregunta en dos. Todos los diputados, ¿son 500 diputados? Sí. No sé cuántos senadores, pero todos. No sé cuántos regidores, no sé cuántos alcaldes. Todos tienen a sus hijos en escuelas privadas. Ergo, les vale una chingada absoluta lo que pasa con la educación pública. Hay un tipo que es un imbécil que se llama Marx algo, no me acuerdo. Bueno, ese imbécil, en mi opinión, destruyó la educación. Creo que en los libros de texto Benito Juárez nació el 1 de enero del 2014, una mamada de esas, ¿no? Siento que la educación a ese segmento que te dije, que todos sus hijos están en escuelas privadas, les vale madres a los más humildes. ¿Cómo es la educación, Nora? Por favor, danos un panorama para que la gente humilde que nos está viendo sepa lo que le están haciendo a sus hijos. Pues mira, das al clavo, porque además das el clavo de la inmensa hipocresía. Sí. Y te lo voy a poner con 4 ejemplos muy concretos. Nosotros habíamos hecho una reforma educativa que permitía que los maestros y las maestras, que es lo más importante que tiene un sistema educativo, pudieran ganar sus plazas por concurso, pudieran ganar más en función de su desempeño en el aula y que pudieran hacer hasta 200% más de su salario podían ganar en función de sus resultados en el aula, es decir, que los niños aprendieran. Ganaban las plazas los mejores y eso permitía que los maestros hicieran una carrera profesional autónoma que recompensaba su esfuerzo, su calidad y su amor por la educación. Padre. Bueno, ¿qué hizo Morena? Destruyó ese sistema. ¿Por qué? Porque le dio a los líderes sindicales el control de la vida profesional de las maestras y de los maestros. Es decir, en lugar de que ganaran sus plazas por concurso, en lugar de que ganaran sus ascensos por concurso, es a la voluntad arbitraria del líder sindical. Y el líder sindical lo que les dice es, ¿quieres aspirar a una promoción? Tienes que hacer trabajo político para el sindicato. Es decir, tienes que ir a marchar, tienes que ir a hacer protestas o tienes que ir a hacer movilización electoral. Movilización electoral a favor de Morena. Claro. Y eso impide que los maestros puedan dar clases de manera adecuada, impide que se puedan desarrollar profesionalmente de manera adecuada y eso impide que crezca la educación. Eso no sucede en las escuelas privadas. En las escuelas privadas, las maestras y los maestros no están sujetos a la voluntad arbitraria de un sindicato. Claro. Entonces, qué cómodo que tú llevas a tus hijos, tu funcionario, diputado, legislador, gabinete, secretarios, tú llevas... Presidenta. Llevas a tus hijos... Y sabemos dónde estudiaron los 2 hijos de Claudia, ¿no? Sí, bueno, y la presidenta estudió... Ella estudió en una escuela privada, la misma a la que yo asistí. Sí. Entonces, ¿por qué si tú tuviste ese privilegio? ¿Por qué si tus hijos tienen ese privilegio? Tú no buscas
cuando es tu responsabilidad, que las escuelas públicas tengan al menos las mismas condiciones que las privadas. ¿Por qué las privadas los maestros pueden hacer una carrera profesional sin estar sujetos al control de un líder sindical? Y cuando ese problema ya se había resuelto con la reforma educativa, tú lo regresaste. Y estás condenando a los maestros de educación pública y a los niños que van a escuelas de educación pública a ese problema. Y no acaba ahí. Escuelas de tiempo completo. Las escuelas públicas en México de primaria tienen una jornada de 4 horas. Y por eso hicimos nosotros las escuelas de tiempo completo. Escuelas que tenían jornadas de 6 u 8 horas con alimentos nutritivos. Y esas para escuelas, los mismos niños de 4. Nosotros hicimos, había 5,000 escuelas de tiempo completo en México, nosotros hicimos 25,000, Carlos. Se atendían a casi 4 millones de niñas y niños en las zonas más marginadas de este país, la mayoría de ellas comunidades indígenas. Esa era una escuela, yo llamaba una institución de libertad. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños aprendían más, medido, comprobado con estudios, porque estaban más horas en la escuela y tenían una comida nutritiva que apoyaba su desarrollo. Ayudaban particularmente a las mamás a trabajar, porque los niños estaban más tiempo en las escuelas, lo cual ayudaba al desarrollo profesional de las mamás y al ingreso familiar. Seguro. Pero además la comida ayudaba al ingreso familiar. Entonces era una institución que ayudaba a la educación, pero ayudaba al contexto de la familia y les permitía a todos ser más libres. Llegaron los gobiernos de Morena y quitaron las escuelas de tiempo completo. ¿Bajo qué excusa? Bajo la estúpida excusa de que eran escuelas neoliberales. Hazme el favor. Qué pendejos. Hazme el favor. Estás hablando en serio. Es en serio. Claro, lo que hicieron, las escuelas de tiempo completo cuestan mucho más, porque hay que pagarle doble turno a los maestros, hay que pagar la comida. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha habido una reducción en el presupuesto educativo que se han llevado para subsidiar a Pemex. Ahí está el tema, una empresa que quebraron porque quitaron la reforma energética. Pero aquí es donde está la parte increíblemente hipócrita, Carlos. Las escuelas privadas, a donde van sus hijos, por supuesto que tienen jornadas de 6 horas y de 8 horas. Claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo que tú le das a tus hijos no buscas que esté en las escuelas públicas? ¿Por qué si ya existían 25,000 escuelas de tiempo completo, no hiciste tú otras 25,000, como lo hicimos nosotros? Claro. ¿Por qué no? No, las quitaste, generando una desigualdad increíble, una desigualdad entre las familias de quienes afortunadamente podemos pagar una educación privada y los que no. Y ellos están, por supuesto, dentro de los que pueden pagar una escuela privada. ¿Por qué haces eso? 3, los libros de texto. Hablabas de este señor Marx Arriaga. Ese güey. Bueno, sí, él destruyó los libros de texto y creó libros de texto, como han dicho todos los especialistas, de pésima calidad, paupérrima calidad. Nosotros habíamos cambiado el sistema de alfabetización para hacer una alfabetización mucho más efectiva. Lo hicimos con las investigadoras de la UNAM que llevaban décadas investigando cómo es la alfabetización más correcta en el idioma español, con los expertos del Sinvestaf, del Politécnico. En fin, cambiamos el plan educativo, hicimos nuevos libros de texto que hasta los más críticos reconocieron que eran unos buenos libros, llegaron, arrasaron con esos libros y este señor hizo unos libros de pésima calidad, en donde destruyó el nuevo proceso de alfabetización, trajo uno viejo que no sirve, además mal hecho. Los libros dan tristeza, dan pena. Te doy un dato, los libros de matemáticas no solamente, como lo han puesto muchos expertos de la UNAM, del Sinvestaf, expertos en educación, no solamente tienen errores, sino que hoy solamente enseñan el 10% de lo que se enseñaba antes en un ciclo escolar. No te creo. De ese tamaño es. Y claro, ya es donde viene la hipocresía. En las escuelas privadas no se utilizan esos libros, se utilizan libros de calidad. Entonces, aquí la pregunta, Carlos, es ¿por qué nos están diciendo que la educación pública va mejor cuando va mucho peor? ¿Por qué ellos tomaron decisiones que destruyeron la educación pública, le regresaron el control a los líderes sindicales, acabaron con las escuelas de tiempo completo, destruyeron los libros de texto? Pero eso sí, eso no les pasa a sus hijos porque sus hijos van en escuelas privadas. Es una hipocresía absoluta, total. Su deber como gobierno sería trabajar, como lo hicimos nosotros, para que las escuelas públicas se parezcan lo más posible a las privadas o las superen, Carlos, o las superen. Entonces, ahí es cuando dices, a ver,
¿De qué se trata? Es una hipocresía, y es una hipocresía para tener una educación al servicio, no una educación para la libertad, sino una educación para la dominación. Lo que les importa es que los líderes sindicales les lleven votos, no la educación de las niñas y los niños. No les importan las escuelas de tiempo completo. Lo que ellos quieren, y aquí voy a citar al verdadero Marx, que les encanta a ellos citar, pero que no han leído, porque era un filósofo de la libertad. Y Marx decía, en la parte más bonita, utópica de Carlos Marx, que había que pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. Y lo que ellos quieren es dejarnos a todos, sobre todo a los más marginados, en el reino de la necesidad para poderlos controlar. No quieren que pasemos al reino de la libertad, porque ahí no puedes controlar. Y esa es la gran hipocresía. Y no quieren que progresen. Así es. Mira, también tengo que incluir algo. Estos diputados, senadores, congresistas, presidentes municipales, alcaldes, presidenta de la República y todo, todos van a hospitales privados y doctores privados, ¿eh? O sea, tampoco perdamos la perspectiva. Andrés Manuel, antes de ser presidente, se la pasaba en el Ángeles, nada más para que el público sepa. Y luego, cuando fue presidente, le dio COVID y todo eso, fue al hospital militar. Entonces, tampoco les importa la salud de los hijos. Les vale madres. Pues hubo 55 millones de mexicanos que al día de hoy no tienen seguro social. Así 55, Aurelio. Y otra vez, generar instituciones y servicios públicos es un enorme reto. Pero tu obligación cuando estás en el gobierno es mejorarlos e incrementarlos. Claro. Ellos los han destruido. Pero claro, ellos no padecen esa destrucción. No. Y eso es lo que es muy hipócrita. Se han hecho más ricos que Alibaba. Eso es lo que es muy hipócrita. Lo que hablábamos ahorita, la destrucción de los empleos formales. La cantidad de gente, por su responsabilidad, que están mandando hoy a la informalidad y están perdiendo sus empleos formales, es gigantesca. Y entonces cuando tú empiezas a sumar esto, tú ves una educación pública destruida, tú ves una salud pública destruida y tú ves empleos formales destruidos. Claro, a ellos tampoco les importa porque los empleos públicos sí son formales, porque los empleos públicos tienen ISSSTE, pero además ellos pueden pagar seguros privados, como escuelas privadas, como salud privada. Y entonces ahí es donde está la gran hipocresía. Y ahí es donde lo tenemos que señalar, Carlos, y lo tenemos que decir. Ahí es donde está el gran fraude de lo que están haciendo. Hablar del pueblo, llenarse la boca del pueblo para ellos construir una nueva oligarquía. Lo estamos viendo. Y el mejor ejemplo es, porque es claro, prístino, el del presidente, o hasta hace unos días presidente del Senado, Fernández Noroña. Sí. Fernández Noroña, como opositor, hacía política en las calles, y desde que el señor llegó y se encumbró como presidente del Senado, no hizo más que ejercer el poder de manera arbitraria, mostrando esta nueva oligarquía que están construyendo. Esa oligarquía que manda a sus hijos a las escuelas privadas, pero desbarata las escuelas públicas, a donde van los más marginados, que usan los servicios de salud privados, pero desbaratan los públicos, que destruyen los empleos formales, pero que ellos están como reyes. Y lo que hizo este señor, que es inaudito, fue llevar a un ciudadano, obligarlo a que en público le pidiera disculpas por haberlo increpado y criticarlo. Y mientras eso sucedía, frente a las cámaras, al nuevo señor de la oligarquía le servían café. No, bueno, pero además, recuérdale dónde fue la discusión. Creo que en un salón VIP, ¿no? Fue en un salón, fue en el salón VIP de American Express. Bueno, entonces, a ver, Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Salón VIP es que vas en business, si no, no puedes entrar. O tarjeta a partir de plateada. Frente a la destrucción de las instituciones públicas, de los servicios públicos para los más marginados, de los empleos formales y la creación de una nueva oligarquía que con una enorme hipocresía hablan del pueblo, se llenan la boca del pueblo, dicen que trabajan para el pueblo, dicen que son el pueblo, se apropian del pueblo como si el pueblo no fuéramos todos, para ellos estar generando una nueva clase oligarca en la que ellos llevan todos los beneficios. Y esto lo tenemos que decir
una y otra vez, porque no están cumpliendo con su trabajo, no están generando instituciones públicas mejores para los más marginados, no. Y esto lo vamos a empezar a ver cada vez más pronto, porque con este colapso de la economía del que hablábamos antes, que es su responsabilidad, 100%. Ellos recibieron una economía, Carlos, que crecía a más del 2%, tenía que crecer más, pero ellos están dejando una economía en cero. Ellos recibieron una economía que generaba casi 4,5 millones de empleos formales adicionales. Y ellos están dejando 0 empleos formales y los están perdiendo. Enrique les dejó una lana en tesorería cuando se fue. 500,000. Finanzas públicas sanas, Sí. El déficit solamente era del 2%, con un montón de fideicomisos llenos de dinero, gracias a una reforma fiscal que recaudó 5 puntos del Producto Interno Bruto. Ellos dicen que recaudan mucho, solo han podido recaudar 1,5. O sea, es decir, el 40% de lo que recaudó el gobierno del presidente Peña. O sea, ese país lo están destruyendo y vamos a empezar a ver las consecuencias, porque una economía que no crece, pero la población sigue creciendo, pues empieza a encontrar empleo informal, las condiciones empiezan a ser menos buenas. It's the economy, stupid. Y efectivamente, y lo vamos a empezar a sentir. Escuelas que ya no son de tiempo completo, escuelas que se cae la infraestructura porque han invertido menos, maestros que no pueden ejercer su vida profesional plena y por lo tanto los niños no reciben una educación de calidad porque se las volviste a dar a los sindicatos, instituciones de salud que están también destruidas, en donde no hay vacunas, en donde no hay medicinas. Pero entonces, espérate, pero es que pero eso va a seguir evolucionando y parte del problema es que esto que estamos platicando, que impacta la vida cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos, mexicanas y mexicanos que hoy no están recibiendo la educación que deberían de recibir, la salud que deberían de recibir, quienes nos están viendo, quienes hayan perdido su empleo formal, no es su culpa, es culpa de este gobierno. Y también, ¿sabes qué? De una oposición que no ha sabido comunicar esto, que no ha ido a las escuelas, a los hospitales, a la gente que está perdiendo ese empleo formal, a explicar y a decir, esto es culpa de ellos. Pero además aquí hay una solución. Claro. Porque tendríamos que estar diciendo cuál es el camino para reconstruir y hacer todavía mejor un país con instituciones públicas que funcionen. Cómo tenemos que reconstruir una reforma educativa, cómo tenemos que reconstruir un sistema de seguridad social, cómo tenemos que reconstruir un sistema judicial que ellos han tomado. ¿Cómo vamos a reconstruir una economía que crezca, próspera, que regrese la inversión extranjera a la nacional, que crezcan los empleos formales? Ahí es donde tenemos que estar. Y están en unas discusiones francamente absurdas. Que si nos van a espiar o no nos van a espiar, por Dios. A ver, lo que importa, ¿qué le importa? ¿Qué nos importa a las mexicanas, a los mexicanos? Yo tengo hijos chiquitos. ¿Qué nos importa a los padres de familia? Crecimiento, educación, salud, seguridad. Ahora, vamos a hablar un segundo también, netas. Yo no generalizo, nunca he generalizado. Nunca he dicho ni que el PRI, ni el PAN, ni Morena y el PRD son corruptos. Siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, que el PRI ha tenido dirigentes corruptos. Palomita. El PAN ha tenido dirigentes corruptos. Palomita. Morena, PRD tuvo dirigentes corruptos, palomita. Morena es el más corrupto de los 3 partidos que mencioné antes, 20 veces más corrupto. Los hijos de Andrés están más ricos que Alibaba. Ok, bueno. Está demostrado por la historia de que el PRI sí sabe gobernar. Con todo y el desmadre que fueron 70 años nada más el PRI, todo lo que digamos del PRI, pero el PRI, porque yo nací en esa época, el PRI siempre tuvo el objetivo de que haya diversidad democrática, siempre la tuvo. Sabe gobernar muy, muy bien, ahí está la historia, no quiero venderle la historia. Ha gobernado muy bien el Seguro Social, el Infonavit, todo lo que ya sabemos que ha construido. PAN sabe gobernar, sí saben gobernar. Estuvimos con Vicente y con Felipe
México estuvo poca madre, no hubo esa diferencia social que ahora existe entre estos imbéciles y el PAN y el PRI, que también han gobernado a nivel federal. ¿Cómo es posible, Aurelio, que con todo lo que hemos estado mencionando en el programa, estos cabrones sigan muy dominantes? Por lo que decíamos, por cómo empezamos. Tienen un discurso muy potente que está sustentado en programas sociales y en un incremento al salario mínimo, pero que eso está colapsándose ahorita, Carlos, porque han gobernado muy mal. Y yo lo que creo, y tú que has hecho un esfuerzo enorme desde Atypical, de estar en la oposición, de ser un crítico férreo, audaz, además muy ingenioso, tenemos que ser autocríticos de todo el sistema, incluyendo a la oposición, Carlos. Y yo creo que tenemos que construir una nueva oposición. Una oposición que sepa reconocer y ser autocrítico de lo que no hicimos bien, pero sobre todo que esté señalando puntualmente la debacle que ellos han creado. Y que se haga yendo a la calle, con la gente que está perdiendo esos empleos formales, con las familias que están perdiendo la oportunidad de que sus hijos tengan una educación de calidad, las familias que no están encontrando el servicio de salud que deberían de encontrar. Estar con ellos, hacerles claro que el problema no es un problema de ellos, sino es un problema de este gobierno incompetente, que además esa incompetencia va a crecer, y dar una alternativa, el nuevo país posible que se puede crear, el proyecto alternativo de nación que tenemos que crear, que esté sustentado en la libertad. ¿Cómo vamos a hacer que cada mexicana y mexicano pueda vivir la vida que quiere vivir con autonomía? Bueno, eso se hace con instituciones que funcionen, instituciones de salud, de seguridad, de educación, que funcionen y que funcionen para los más marginados, y que acabe este cuento de hablar del pueblo para saquear al pueblo, porque eso es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Se han vuelto más ricos, no sé cuánta gente de Morena en 7 años, que yo no he visto en mi vida. De repente vas a los típicos restaurantes a donde vas y dices, ay cabrón, yo no había visto esta cara. Vas a un centro comercial donde decía que no importa y dices, ay güey. Y ahí voy, y luego te subes un avión y van en business y tú en turista y vuelves a decir, ay güey, ¿no? ¿De dónde salieron? Pero ¿dónde está eso? Pues, muchos de ellos ni siquiera vienen contigo, Carlos. No. Que eres un espacio que le habla a un grupo de mexicanos que no cree en los gobiernos de Morena. Es cierto. Y que es el principio y que va a crecer. Y que va a crecer por todo esto que estamos diciendo. ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están, Carlos? Están dando discursos sin sentido. Sí. Diciendo que van a renunciar, si dicen mentiras. ¿A quién le importa eso? A nadie. Que se vaya. El líder del PAN, si quiere renunciar, que se vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde está caminando con la gente que está perdiendo esos empleos formales? Claro. ¿Dónde está en estas escuelas y con estos maestros que hoy están sometidos, una vez más, al control clientelar, abusivo, arbitrario de los líderes sindicales para movilizarlos a favor de Morena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No están en los hospitales. No, están diciendo, pues, por eso están como están, Carlos. Claro. Y por eso urge una nueva oposición. Claro. Ahora, viene una reforma electoral. Ya entendemos a dónde va a ir, del INE al IFE. O sea, otra vez una reforma controlada por el Estado. Ok, capítulo 1. Capítulo 2, y tú lo sabes igual que yo, elección intermedia sin elección a gobernador, es una asistencia del 40-42% Correcto. A nivel nacional. Con gobernador sube de 42 a 46, 45 con gobernador. Ergo, el 50% de los ciudadanos que tienen credencial de elector, que son 100 millones, no votan. Vamos a tener un instituto electoral dominado por el gobierno federal.
van a inventar la misma ley que inventaron cuando ganó Titina, de que tienes el 8% cada partido, no sé qué, que de 46% que ganó la oposición se quedó en 27 y estos cabrones en 76. Y luego en 3 años después viene la elección presidencial. Nosotros como organización civil ya sabemos que nunca le ganas al ejército, no tenemos ni resorteras y no te vas a agarrar a madrazos con un ejército porque no ganas nunca. ¿Cómo ves la reforma que ya la cantó Titina, por eso ya sabemos cuál es? ¿Cómo ves este escenario que te acabo de platicar? Terrible, y como parte consecuente de todo lo que estamos hablando. Destrucción y control arbitrario del Poder Judicial, destrucción de las instituciones educativas y control arbitrario de los maestros para que se movilicen por Morena. Los sindicatos. Destrucción de las instituciones de salud y ahora destrucción de las instituciones electorales. Sí. Controlar al órgano electoral para que ya no sea imparcial y por lo tanto pues no necesariamente se cuenten los votos como se han contado en este país desde la transición a la democracia, que las han contado nuestras vecinas y vecinos. Claro. Bueno, pues con una autoridad electoral que vas controlando, tú ves lo que pasó ahora con la elección judicial. Sí. Pues los votos ya no se contaron en las juntas distritales como tenía que ser. Bueno, hacia allá vamos, con algo que además también ya perfiló la presidenta en la reforma electoral, que es terrible. Que además en eso son muy mañosos y otra vez la oposición no sabe explicarlo. Vamos a desaparecer los plurinominales, porque los diputados plurinominales son unos flojos que no se ganan su voto. No hay nada más falso que eso. Hoy Morena está en el gobierno gracias a los diputados plurinominales. ¿Qué significa un diputado plurinominal? Un diputado plurinominal representa a las minorías. Exacto. Los partidos que no pueden ganar sus distritos, pero que tienen votos, porque el que gana el distrito es el que lo gana, obviamente, con el mayor número de votos. Pero hubo otros partidos que no ganaron ese distrito, pero que representan la visión de minorías. Claro. No alcanzaron a ganar el distrito, pero representan a gente que votó 10, 20, 30%, 40%, porque les gusta ese partido, porque piensan distinto al partido dominante del momento. Ese fue el gran talento de don Jesús Reyes Heroles, exacto, un reformador priista con el que yo siempre me identifiqué, que conceptualizó el liberalismo social, un liberalismo con justicia social, ese PRI en el que yo creía, ese PRI reformista. Bueno, ese PRI es el que abrió a que existieran los diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque el PRI era un partido dominante que ganaba todos los distritos, pero estaba el PAN, estaba el Partido Comunista, que después evolucionó al PSUM, que después evolucionó al PRD y que después de una manera muy monstruosa, pero evolucionó a Morena. Sí. Ellos no tenían representación, iban y gente votaba por ellos, pero eran una minoría. Y no podían ganar distritos. Todos los distritos los ganaba el PRI. Cuando se crean los diputados plurinominales es para representar a las minorías. Gracias a eso, el PAN pudo tener diputados. Gracias a eso, el Partido Comunista pudo tener diputados. Y hoy lo quieren desaparecer. Pero además, porque los plurinominales tienen... Y otra vez, y yo veo a la oposición que no puede explicar esto tan simple. Una oposición que hoy es minoría, pero que representa a una parte muy importante de la población de este país, muchos de ellos que ven tu programa y que son parte de tu familia típica, que les agradezco mucho cada vez que me invitan, y que sí, hoy es una minoría, pero es una minoría muy grande. Sí. Pero una minoría que si se acaban los plurinominales, se quedan sin representación. Esa es la trampa para que Morena, que hoy, que es un partido dominante, aunque se les va a ir acabando por todo lo que hemos dicho, ganen todos los distritos. ¿Dónde está la oposición defendiendo eso con esta claridad? No tengo idea. ¿Dónde está diciendo yo represento una minoría que además va a crecer? Porque es gente que está perdiendo sus empleos formales, es gente que sus familias no están teniendo acceso a una educación de calidad y a una salud de calidad. No, están hablando de no sé qué, que si renuncian, que si la ley que te van a espiar.
por favor, Carlos, hablemos de las cosas sustantivas, Claro. de lo que le importa a la gente. De Esta acuerdo. cosa del espía, ¿sabes dónde se fregó el asunto? Con la reforma judicial. Claro. La reforma judicial, ¿a quién le importa si te pueden espiar con una orden judicial o no? Los jueces les van a obsequiar todas. Ese no es el problema. ¿Quién te dijo que no lo hacen hoy? Por eso, a ver, por Dios. Centrémonos en lo que a la gente, Tienes razón. a lo que a las mexicanas y a los mexicanos nos importa. Empleos formales, educación de calidad, salud de calidad. ¿Le quieres recordar a la familia típica quién era el presidente del PRD que luchó más que nadie por los plurinominales? ¿Cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. ¡Brujo! Mira estos cabrones. No hubieran, los primeros diputados de Morena solamente fueron plurinominales. Así es. Porque Morena empezó como una minoría. Sí. Como lo fue el Partido Comunista y como lo fue el PRD. Y como lo fue el PAN. Y como lo es hoy el PRI, el PAN y MC. Son minorías que sin diputados plurinominales van a dejar de tener representación y van a dejar de representar a un segmento de la población que, de acuerdo con la última elección presidencial, es una minoría, pero es una minoría del 40%. Claro. En la última elección presidencial, el 60% de la población votó por Morena. Muy bien, ganaron democráticamente, pero el 40%, una minoría del 40%, votó por la oposición. Claro. Entonces, Carlos, pero parte de lo que hay que sacudir aquí, y que es el mérito que ha tenido tu programa, de una manera muy frontal, muy directa, a veces no muy respetuosa. Exacto. Ese es tu estilo. Sí. Yo tengo otro estilo. Ya lo sé, pero ¿sabes ya qué? lo sé. Pero yo te agradezco cuando me invitas, porque este ha sido un espacio que ha cuidado la libertad y que le ha dado la voz a un grupo de una minoría. Seguiremos. ¿Qué importa? Sí, Seguiremos. claro, pero la pregunta es, bueno, el país va en ese deterioro y esa minoría se va a empezar a convertir en mayoría. ¿Y dónde está la oposición, Carlos? ¿Dónde está esa oposición haciendo esa defensa y hablando de estas cosas? Última pregunta. Este miércoles empiezan los conciertos de los tenores. Empezamos con Ovidio, no sé qué Mayo ya ha dicho. Estados Unidos ya soltó 3 bancos que son sospechosos de mover dinero del narco. Trump ya declaró que aunque Claudia es un encanto, México es su enemigo. Aquí está Andrés Manuel madreándola. Aquí está Trump madreándola. ¿Qué ves este próximo semestre y el próximo semestre? Pues mira, antes del Mundial. Veo, Carlos, desafortunadamente, una situación muy delicada para México, porque tenemos, mira, siempre uno de los grandes problemas de México, al mismo tiempo ha sido una gran oportunidad, pero hemos tenido que lidiar con el imperio contemporáneo. Y ha sido siempre muy difícil. No hay que olvidar, pues, que nos quitaron la mitad del territorio, que durante muchos años ha sido una amenaza permanente de invadir a nuestro país. Así se vivió gran parte del siglo XIX, después de que nos quitaron el territorio, y luego en el siglo XX. Y también ha sido una fuente de oportunidad, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero son el imperio. Sin duda. Y desafortunadamente, porque allá también, Trump pues es una especie de Morena. Es un populista que llegó con un discurso binario, falso, como el que ha construido aquí Morena, y que está destruyendo las instituciones de Estados Unidos, igual que las está destruyendo Morena. Por eso se han entendido en el fondo también. Y Trump es un populista imperialista. Sí. Y está llevando de una manera muy agresiva esta faceta imperialista de Estados Unidos contra México y contra otros países. Y entonces es una amenaza permanente, una amenaza que es muy injusta, una amenaza que además es detestable. Los imperios son odiosos porque quieren imponer su forma de ver el mundo a quienes son menos poderosos que ellos. Y estamos lidiando con un imperialista que además pues es bastante de ocurrencias. Exacto. Pues es un populista imperialista. Sí. ¿Y sabes cuál es el mayor problema?
y esto se ha visto a lo largo de la historia de México, que nos está pasando esto en el peor momento. Porque cuando Estados Unidos es más agresivo y es más imperialista, México está más acorralado cuando México es más débil. Y hoy México es más débil. Todo este tema que nos están pegue y pegue y pegue con el tema del narcotráfico y de la seguridad es porque hoy en México no podemos controlar ni nuestra propia soberanía. ¿Cómo podemos exigir que respeten nuestra soberanía cuando nosotros no podemos controlar nuestra soberanía? La política de abrazos, no balazos de Morena hizo que el narcotráfico avanzara, penetrara, domine y controle de manera arbitraria y muy injusta una parte importante del territorio mexicano, muy con lo cual nosotros no tenemos esa soberanía y que se vuelve México increíblemente vulnerable, porque entonces el imperialismo puede decir, pues como tú no puedes, yo lo hago. Yo lo hago. Y eso ha sido una historia permanente, pero además nos pasa cuando nuestra economía está colapsada. Sí. Y entonces somos todavía más dependientes de ellos. Y entonces con mayor razón pueden ser más abusivos y más imperialistas. Nos pasa en un momento en donde estamos viviendo un cambio tecnológico que requiere una educación de calidad y aquí la educación está colapsada. Claro. Más vulnerables somos todavía. Entonces estamos en un momento en donde estamos frente a uno de los presidentes más abusivos, más imperialistas, más arbitrarios, más injustos, más racistas con los mexicanos, con el gobierno en una de las condiciones de mayor debilidad y fragilidad. Y por eso, ¿qué es lo que ha hecho la presidenta? Aguantar todas las humillaciones que ha tenido que aguantar y decir que sí, absolutamente todo. Todo que sí, todo que sí, todo que sí. Y esa es una situación muy lamentable para México. Y si Estados Unidos, como lo hace, utiliza testigos protegidos, le vale gorro, no importa, los narcotraficantes, ¿tú crees que los narcotraficantes van a un juicio a decir la verdad? Dicen puras mentiras, siempre han dicho puras mentiras. Pero Estados Unidos va a agarrar y va a utilizar eso para presionar más a México, porque México es increíblemente vulnerable. Y eso es algo que también han generado los gobiernos de Morena, Carlos. Es lo que le pasó también ahorita al que era a Luna, a García Luna. A García Luna. Lo metieron a la cárcel los testimonios de testigos protegidos que él metió a la cárcel, pues imagínate. Entonces, pues desafortunadamente veo que van a ser meses y van a ser años, toda la presidencia de Donald Trump y después vamos a ver qué pasa, pero muy complicados para el mundo, muy complicados para México, y México lo que tendría que estar haciendo es fortalecerse. Tendría que estar acabando con el espacio de impunidad del crimen. México tendría que estar en un proyecto de crecimiento económico real, claro, no creciendo al cero, generando empleos, generando una educación propicia para las nuevas tecnologías, que a México le den fortaleza para poder navegar cada vez que tengamos un imperialismo tan agresivo como el que no estamos saben cómo, teniendo. Porque todo el crecimiento es contradictorio a su forma de pensar. Es un placer tenerte. Igualmente, Carlos. Aurelio, gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto aquí. Encantado. Y bueno, yo estoy feliz. A mí me encanta platicar contigo, un hombre que está ubicado, que sabe el entorno. Gracias. Muchas gracias. Y Familia Típica, nos vemos mañana en Por qué a las 9 de la mañana. Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Sigan disfrutando Atypical y que pasen un lindo domingo. Gracias, Aurelio. Gracias. Gracias, Carlos. A ti. Familia Típical, muy buenos días. El telegrama semanal que he escrito este jueves para todos ustedes se lo dirigí a los mexicanos que viven en la luna. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar el video entre sus amigos y conocidos. Mil gracias. Vamos al telegrama. La cabeza dice, telegrama dirigido a los mexicanos que viven en la luna. Y entre paréntesis, por si no sabían. Estimados lunáticos, ustedes que nunca están enterados y que las mañaneras de Titina les vale madres, los voy a poner
al día de lo que realmente nos está pasando aquí en México, porque Titina nunca se los va a platicar. ¿Están listos? Titina fue a la cumbre de los 7 en Canadá en avión de línea. Hizo 7 horas en lugar de 4 horas y 15 minutos que hubiera hecho en avión privado. Llegó 3 horas tarde y obviamente no aparece en la foto oficial del evento. Pero eso sí, se regresó en un avión de la Secretaría de Marina para llegar a tiempo, ¿a dónde creen? A su mañanera. Titina tampoco les ha dicho que la inversión privada en este trimestre bajó 24% por falta de garantías. Y tampoco les ha dicho que hubo otra masacre en Culiacán donde destruyeron la vida a 25 mexicanos. Obviamente, tampoco les dijo que según la ONU, México ocupa el primer lugar de los 193 países como el país con mayor crimen organizado. Y menos les comentó que Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, que trabajó para Andrés, está catalogada por los gringos como narcobolsa. Y para terminar, el gobierno de mierda de Andrés tiene el primer lugar entre los últimos 6 presidentes en México con el mayor número de muertes y desaparecidos. Y un dicho anónimo: alabanza pura, mierda segura. Familia Typical, este es el telegrama de esta semana. Gracias por vernos, sigan disfrutando Atypical y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.